Hola, me presento, mi nombre es Álvaro Zapata, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Pública y a través del presente trabajo daré cumplimiento al examen final del ramo de Derecho Constitucional. Este trabajo consiste en realizar una presentación que se verá apoyada con diapositivas PowerPoint. Para presentarlo ocuparé la herramienta Zoom y mediante la opción de compartir pantalla podremos ir revisando el trabajo. Bien, ahí está la portada. Examen final estructurado del ramo de Derecho Constitucional, año 2020. Tiene como base los principios de libertad, igualdad y dignidad del hombre. La primera lámina nos muestra respecto de qué se trata la Constitución. Tenemos que la Constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un Estado determinado con todo su andamiaje jurídico. Sus características son que tiene un carácter instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está al servicio de la persona humana. Tiene una finalidad suprema, que es lograr el bien común de toda la sociedad que se encuentra debajo de su mandato. También nuestra Constitución, o las constituciones en general de todos los países, contienen un listado de deberes que se deben cumplir para, de esta manera, mantener un orden social que está supeditado a este orden jurídico. En el apunte de clase encontramos un concepto que quise reflejar en esta lámina, del autor Fiorini, que señala: el constitucionalismo cierra el ciclo de la arbitrariedad gubernativa, reconoce que el individuo y la sociedad son fines en sí mismos, y trata de asegurar el cumplimiento de esos fines mediante normas debatidas públicamente y alquitaradas por la razón y la justicia. Ese es el concepto, y la palabra que sirve para el glosario sería alquitaradas, que significa de que estas palabras la definición textual era destilada, pero se entiende que estas normas debatidas públicamente se suavizan a través de la razón y la justicia. La siguiente lámina nos permite revisar las bases de la institucionalidad. Las bases de la institucionalidad regulan los aspectos más importantes en la organización del Estado. Forman parte de la Constitución y como tal sus normas son obligatorias. Cualquier interpretación constitucional deberá tener en cuenta el respeto por las disposiciones contenidas en cada capítulo de la Constitución. Como concepto, las bases de la institucionalidad son el conjunto de principios esenciales y básicos que sirven de soporte o cimiento conforme al cual se organiza la sociedad, el Estado y el gobierno, los cuales son aceptados por todos sin ser vulnerados. Algunas de las bases de la institucionalidad chilena más importantes son que Chile es una república, la concepción de la persona humana y sus derechos, el principio de subsidiariedad, las nociones sobre el Estado, la soberanía y los límites a su ejercicio, y el Estado de Derecho. Revisaremos los deberes del Estado. El Estado debe resguardar la seguridad nacional, proteger a la población y a la familia, asegurando igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. Formas de Estado y formas de gobierno. Forma de Estado es la estructura del poder del cual el Estado es titular y su distribución espacial. En nuestro caso, en el caso chileno, tenemos que Chile es un Estado unitario. Posee solo un centro de poder, ejercido este poder a través de órganos encargados de distintas o diferentes funciones, con sede principalmente en la capital del Estado.
Las personas obedecen a una sola constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. La administración puede ejercerse de manera centralizada o descentralizada. Administrativamente, entendiendo por esta última la forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando personalidad jurídica, atribuciones, patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central. Como otra forma de Estado, distinta al unitario, tenemos los Estados federales, siendo ejemplo de esto Estados Unidos o México. Forma de gobierno. El gobierno o sistema presidencial es aquella forma institucional en la que la Constitución política establece una división de poderes en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República que concentra funciones como jefe de Estado. También tenemos que existen gobiernos semipresidenciales y gobiernos parlamentarios. El principio de legalidad. El Estado, sus órganos, sus titulares y todas las personas deben someter su acción a lo que establezca la ley. El artículo 7º de la Constitución dispone que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Entonces, tenemos que para que una actuación sea considerada válida, hay ciertos requisitos, tales como que exista una investidura regular previa. Quiere decir esto, que antes de ejercer el cargo se debe estar en posesión del mismo de acuerdo en conformidad a la ley. Otro requisito es respecto a la competencia. Este es un conjunto de atribuciones que los órganos del Estado poseen en razón de la materia, el territorio y el tiempo. Y un requisito final serían las formalidades legales. Quiere decir esto que se deben cumplir con las exigencias establecidas por la ley. La soberanía nacional. ¿Qué es esto? La soberanía nacional está contemplada como base de la institucionalidad en nuestra Constitución cuando se dispone que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Características de la soberanía son la supremacía, la dominación, la independencia. Supremacía quiere decir que el Estado posee el poder supremo dentro de su territorio. No obedece a nadie, a ningún otro Estado. No debe rendir cuentas de su accionar o de su toma de decisiones. Dominación. En cuanto al Estado debe ser obedecido por todos los habitantes dentro del territorio. Tiene también independencia o soberanía externa. Quiere decir que el Estado posee los mismos atributos que cualquier otro Estado. Ahora, esta soberanía, ¿cómo la puede ejercer? A través de plebiscitos, a través de elecciones periódicas, de autoridades representativas y a través de actividades de las autoridades que la Constitución establece. Entonces, en resumen, la soberanía nacional lo que contempla es una supremacía del Estado dentro de su territorio. El concepto de dominación o el imperio que tiene el Estado para ser obedecido por todos sus habitantes, y la independencia o soberanía externa. Ahora, muy importante, hay un límite en el ejercicio de la soberanía, y es el respeto por los derechos humanos. En esta lámina podemos ver respecto de la supremacía constitucional. Es un principio del derecho constitucional que ubica a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todos los ordenamientos jurídicos de ese país.
es decir, es la punta de la pirámide. Existe una supremacía formal, garantiza cualquier tipo de manipulación de las constituciones. Una supremacía material, que es una limitación al poder político para evitar su desbordamiento en la esfera de los particulares. Por otra parte, tenemos los derechos fundamentales, que son derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal, por el solo hecho de ser persona, se goza de esos derechos. Y una separación de poderes, en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todos ellos órganos autónomos e independientes entre sí. Valores fundamentales de la Constitución. Dentro de estos valores fundamentales de la Constitución encontramos conceptos tales como la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona humana. Tenemos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que influye notablemente y ciertamente en el artículo 1 de la Constitución de Chile. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De esta base, tenemos nuestro articulado que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Siguiendo, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es algo que revisaremos más adelante cuando veamos el principio de subsidiariedad. Entonces nos encontramos con otra pirámide, donde el Estado está en la parte superior, los grupos intermedios en la mitad y el individuo en la base. Algo había mencionado sobre el principio de subsidiariedad. Este principio cumple un rol fundamental a la hora de construir un modelo de sociedad en el cual tanto las libertades individuales pueden ser apropiadamente ejercidas por los ciudadanos en un marco de respeto a su vez por parte del Estado en el ejercicio del poder. Todo en el marco del respeto de la solidaridad social como neutralizador de los excesos que pueda traer el ejercicio tanto de tales libertades como del poder. El principio de subsidiariedad se basa en el máximo respeto al derecho de la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social y, a su vez, es el fundamento sobre el que se sustenta todo el edificio de esa dinámica de interacción social que denominamos democracia participativa. Aquí, en esta lámina, podemos revisar un listado de derechos fundamentales. La igualdad de trato y no discriminación. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica o moral. El derecho a la libertad ideológica y religiosa. El derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho a la intimidad personal y familiar. Al honor. A la inviolabilidad de las comunicaciones y protecciones de datos personales. El derecho a la libertad de residencia y circulación. El derecho a la libertad de expresión. El derecho de reunión y asociación. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la educación y el derecho a sindicarse libremente y el derecho a huelga. Todos ellos son derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue un hito grande en la historia de la humanidad. Elaborada por distintos representantes de todas las naciones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración fue proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y con ella se establece un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece que, por primera vez, los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Y cabe señalar que esta Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas. Es importante recalcar que se proclamó esta Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Conceptos de libertad, igualdad y dignidad del hombre. Estos son fundamentos de los derechos humanos. La dignidad, en primer lugar, es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuo de la especie humana. Por su parte, la igualdad es el reconocimiento de las diferencias que existen entre todos los seres humanos, pero establece que frente a estas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos. Por su parte, el principio, el fundamento de la libertad, señala que es un atributo de las personas naturales que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. Estos fundamentos de los derechos humanos se basan en principios de distintas tendencias, tales como el humanismo cristiano, que aporta la dignidad de la persona humana. Es una técnica social que defiende una plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Por su parte, la socialdemocracia señala el humanismo, pero con origen en la equidad. Por otra vertiente, el liberalismo positivista se fundamenta a la libertad como un valor supremo. Encontramos que, partiendo de la dignidad, sumado a la justicia, igualdad y libertad, tenemos a los fundamentos de los derechos humanos. Ahora corresponde analizar un contenido audiovisual que revisamos con motivo de este trabajo. En tal sentido, revisamos un cortometraje de nombre Cuerdas, en el cual vimos que a través de una temática de inclusión, un ejemplo de cómo una persona puede alcanzar su desarrollo individual dentro de la sociedad, si es que cuenta con el apoyo necesario para lograrlo. Podemos asimilarlo con el principio de subsidiariedad, mediante el cual el Estado, que en el cortometraje sería María, puede propender al desarrollo de los habitantes del país, que en este caso estaría representado por Nico, apelando a los principios fundantes, tales como la importancia de la dignidad de la persona humana, y con ello, entregándoles todas las herramientas necesarias para cubrir sus necesidades y así desarrollarse. Las cuerdas son las herramientas con que el Estado, a través de políticas públicas, propenden al bien común de todos los habitantes de la República. También revisamos un anuncio, una especie de comercial, que se trataba de la no discriminación. A través de la condena pública a la discriminación, se está valorizando el principio de la igualdad y de la dignidad de la persona humana. La igualdad significa que todos los seres humanos tienen el mismo valor y deben ser tratados por igual, independientemente, por ejemplo, de su origen étnico, su orientación sexual o su discapacidad. La palabra igualdad viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que ya revisamos, del año 1948. El derecho a la igualdad no se traduce en un trato igual ante la ley
y garantía de justicia, sino en una adecuación de las leyes para la no discriminación, lo que también se conoce como discriminación positiva. El otro material revisado, llamado Somos, vemos al concepto de dignidad humana y verificamos que es consustancial al desarrollo de los derechos humanos durante el siglo XX, al ser un atributo que no distingue edad, sexo, etnia, género, creencia religiosa, opinión política, situación civil ni económica. La idea de dignidad aparece así en los textos jurídicos indisolublemente ligada al concepto de derechos humanos. Los hombres tienen derechos que han de ser reconocidos por el poder político porque tienen dignidad. La dignidad humana es la causa de que se reconozcan los derechos. También revisamos material del cantante Jorge Drexler que nos permite identificar un origen de las manifestaciones sociales y o culturales de distintas sociedades, demostrando que las expresiones de los pueblos se encuentran relacionadas entre sí desde siempre, lo que nos hace notar la pertinencia de la creación de un Estatuto Universal de Derechos Humanos, al mismo tiempo de valorizar la historia de cada pueblo, configurando conceptos como la nación, la identidad y la pertenencia. Claro que Jorge Drexler lo explica a su manera, explica la relevancia de la importancia de la persona humana, a partir de su dignidad, por sobre las diferencias culturales, fronteras y estatutos jurídicos, señalando que si bien importa saber de dónde venimos y conocer nuestra historia, también importa entender que somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Con eso concluye mi presentación. Muchas gracias.